Somos el grupo A5 y vamos a hablar acerca de las pruebas inmunológicas. La primera de ellas es ELISA, que es el acrónimo en inglés para enzimo inmunoanálisis de absorción. Se trata de un examen de laboratorio comúnmente usado para detectar anticuerpos en la sangre o antígenos en la sangre. Puede ser indirecta o directa, y un análisis de ELISA usado comúnmente es la prueba doméstica de embarazo que detecta la hormona de gonadotropina coriónica humana. El método indirecto, en este procedimiento se utiliza un antígeno inmovilizado y una bolita o filtro que capture y separe un anticuerpo específico de los otros presentes en el suero de un paciente. Este anticuerpo fijado se detecta posteriormente por medio de un anticuerpo antihumano unido a una enzima que convierte determinado sustrato que puede ser detectado por un cambio de color. En el directo se cuantifica de un antígeno soluble en una muestra de un paciente que es capturado y concentrado por un anticuerpo inmovilizado, y después se detecta con un anticuerpo diferente marcado con una enzima que también convierte un determinado sustrato y provoca un cambio de color. La inmunofluorescencia es otra prueba que se realiza para la detección de antígenos a los que se les ha fijado anticuerpos específicos marcados con sustancias fluorescentes o fluorocromos. Esta puede ser directa o indirecta. La inmunofluorescencia directa se une de forma covalente una molécula fluorescente a un anticuerpo para la detección de antígenos en una muestra. En la inmunofluorescencia indirecta se utiliza un segundo anticuerpo específico marcado con una molécula fluorescente para el primer anticuerpo. Esto se realiza para la detección de anticuerpos específicos en el suero del paciente. Ahora vamos a hablar sobre los pasos a seguir para su realización. Primero, la preparación de las muestras dependiendo de su naturaleza. Por ejemplo, las células en suspensión deben prepararse primero del medio de cultivo líquido por centrifugación y luego en una solución buffer debe lavarse para preservar su integridad. Las láminas para esta prueba deben ser cubiertas con una solución polilicina que hará que la célula se mantenga fija en ella. Luego sucede la fijación. En ella se puede utilizar glutaraldehído, paraformaldehído o metanol acetona como reactivos de fijación dependiendo del tipo de microscopía, la estructura subcelular que se quiera detectar, entre otros. Esto con el fin de preservar la localización, la estructura, la composición de las proteínas que se encuentran en el interior de la célula, manteniéndolo a lo más parecido a una situación en que ésta con vida, se encuentra con vida. Se unen las láminas que antes fueron cubiertas con polilicina y luego sucede la permeabilización. Se utilizan detergentes no iónicos que solubilizan los lípidos de la membrana para producir poros en las membranas celulares. Esto con el fin de permitir el ingreso de anticuerpos a la célula, si se requiere detectar estructuras internas. Luego sucede el bloqueo. Aquí se utilizan soluciones proteicas concentradas como albúmina bovina o gelatina de pescado para reducir la unión inespecífica en los epítopos no específicos y disminuir la marcación inespecífica de los anticuerpos con el material biológico que se está analizando. El anticuerpo primario compite con la proteína bloqueante para unirse a su epítopo y poder realizar la detección correspondiente. Luego sucede la inmunodetección. En ella el anticuerpo se une con una alta afinidad al epítopo de un antígeno específico. Como ya mencionó mi compañera, esta puede ser directa o indirecta. Y finalmente sucede el montaje y la observación. En esta es necesario que las muestras permanezcan en oscuridad y se pueden utilizar sustancias para preservar la fluorescencia de los fluorofósforos. Bueno, la inmunocromatografía es una de las técnicas de inmunodiagnóstico más modernas, cuya principal ventaja son su simplicidad y su rapidez. Cada vez son más las aplicaciones de esta técnica, tanto en el ámbito de los tests, debido a que no es necesario reactivos ni instrumentación adicional, como en el campo clínico. De los ejemplos más comunes que tenemos aquí son pruebas de embarazo, PSA, test de troponina 1, sobre todo las principales es VIH y COVID-19. Esta técnica inmunológica lo que permite es visualizar la reacción del antígeno anticuerpo por la acumulación de oro coloidal
del conjugado en las zonas específicas del papel de nitrocelulosa donde se fija previamente los anticuerpos de captura. El fundamento teórico de esta prueba es que sobre la membrana de nitrocelulosa o nylon se encuentran absorbidos en la línea de reacción anticuerpos contra el antígeno que buscamos y sobre la línea de control anticuerpos conjugados, de forma que cuando la muestra contiene antígeno y este fluye por la membrana quedando retenido en la línea de reacción, se forma en estas conjugaciones. El conjugado, que también es un anticuerpo específico frente al antígeno que buscamos, está marcado con una molécula de oro coloidal que también fluye por la membrana y este es retenido por el antígeno en la línea de reacción y por el anticuerpo en la línea de control. En este caso, las muestras negativas que lo contienen el antígeno, el conjugado es retenido únicamente en la línea de control. Estas técnicas son rápidas y se obtienen resultados de 15 a 30 minutos. ¿Qué pasos vamos a hacer para esta prueba? En primer lugar, vamos a tener que añadir la muestra al pad rojo, que en este caso de ser positiva va a tener el antígeno correspondiente. Como segundo paso, vamos a añadirle lo que es el oro coloidal, que está conjugado. Este se rehidratará y va a fluir la membrana y que va a reaccionar con la línea test en caso de ser positivo. El flujo va a llegar por fin a una línea de control y se va a retener las partículas de oro conjugadas con el MAP o anticuerpo. Y por último, en el tercer paso, esta reacción, el exceso de reactivos va a ser recogido por el pad de absorción y durante un tiempo prolongado esta línea se irá aumentando hasta que ya no pasen más partículas de conjugado. La aplicación principal, debido a su diagnóstico rápido, es en la detección de antígenos o anticuerpos en diversos líquidos biológicos, pero también nos sirven para detectar enterotoxinas, hormonas, medicamentos y sustancias tóxicas.